Bueno, buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Gisela Álvarez, mi compañero Ricardo Castro. A nosotros nos corresponde hablar sobre la noticia del parásito anisakis. Haciendo una búsqueda en internet conseguimos que el consumo de pescado con anisakis afecta a Segovia a unos 150 pacientes al año. Utilizamos esta noticia porque es un caso muy normal en esa zona y no tanto en el país. Los casos reportados desde el 2017 hasta el 2019, la doctora Isabel Esteban, jefa del Servicio de Alergología del Hospital General de Segovia, menciona los siguientes datos. Para el 2016 hubieron 139 casos de 1.596, siendo el 8.70. Para el 2017, 127 de 1.722, siendo el 7.37. Para el 2018, 186 de 1.692, siendo el 11%. Y para el 2019 bajaron los casos a 155 de 1.588, siendo el 9.70%. Algo que voy a resaltar en este, como en el siguiente punto, es que hay muchos casos de Segovia, en este caso de la anisakis. Y lo que quiero realizar es una comparación. Por ejemplo, para que mencionen, en este caso Segovia tiene 164.000 habitantes y Cartago 160.000. Y la superficie de Segovia es de 164.000.3 kilómetros cuadrados, mientras que la de Cartago es de 152.7 kilómetros cuadrados. Entonces, como se puede ver, es una ciudad bastante pequeña, diría yo, y por la cantidad de habitantes que tienen, son muchos los casos que tienen de anisakis, entonces, lo cual es una gran problemática para esta población. Causas del aumento de los casos. Bueno, ya se sabe que la gastronomía española es muy rica y entre esos viene el consumo de mariscos y de pescados. Tienen la tendencia de consumir pescados crudos o semicrudos y en otras presentaciones. Sin embargo, esta tendencia trae como problema los altos casos que tienen de anisakis. Otro problema es las vísceras en el mar. Los pescadores tienen la mala costumbre, por así decirlo, de hacer un mal uso de estos vísceras y lanzarlas al mar, rompiendo así la naturaleza real del parásito. Entonces, la anisakiasis básicamente es cuando los mamíferos excretan junto con sus heces huevos que se desarrollan en las larvas en el segundo estadio. Y estas son las infectantes. Las larvas pueden permanecer en el huevo o eclosionar y mantenerse en el agua viables por un periodo de 3 meses. Son ingeridas por pequeños crustáceos, en este caso el plancton, y peces un poco más grandes o cefalópodos ingieren estos crustáceos, convirtiéndose en los segundos hospedaderos intermediarios. Las larvas migran y permanecen en las vísceras, donde se desarrolla el tercer estadio. ¿Qué pasa? El ser humano no está en ninguna parte de esta ecuación, porque el ser humano es un hospedadero accidental. Al ingerir los peces crudos o mal cocinados que contengan la larva en el estadio 3 y esta larva puede mutar al estadio 4, pero no alcanza la madurez sexual dentro de nuestro sistema. Sin embargo, genera alteraciones. Estas alteraciones son las reacciones alérgicas. Entonces, hay pacientes que sufren reacciones alérgicas tras consumir el pescado, incluso congelado, porque las larvas de este parásito existen alérgenos resistentes al calor y frío. Entonces, desde un punto de vista clínico, el análisis molecular de al menos de estos dos alérgenos, que puede ser el inhibidor de serinproteasas y tropomiosinas, contribuirá a disminuir el riesgo. Y se aconseja, primer caso, es el congelamiento del pescado y en segundos evitar el consumo de pescados, mariscos, cefalópodos durante los meses posteriores al tratamiento porque el paciente queda con la alergia. La agresividad por ibuprofeno. El ibuprofeno es un cofactor que estimula la agresividad del anisakis, lo cual eso genera una disminución del pH en el estómago de una persona y esto genera un ambiente similar al de un gran cetáceo, que es el ambiente natural del anisakis, lo cual esto puede generar grandes complicaciones para un humano. Sí, prácticas de prevención.
Para prevenir el anisakis es necesario tener un buen manejo del alimento, entre esas las temperaturas internas y externas de cocción. Para eliminar el parásito es necesario elevar la temperatura a más de 60 a 70 grados para garantizar que el parásito no esté y el parásito muera. De otra forma, puede sobrevivir a ciertas temperaturas. En las prácticas durante la captura y posterior manipulación, los tratamientos tecnológicos de los productos procesados y las recomendaciones dirigidas al consumidor y la restauración colectiva. Por ejemplo, en el caso de la captura y posterior manipulación, que haya, el momento de capturarlo, que al momento de vaciar el pescado, se saquen completamente los intestinos para así evitar que se pasen a secciones intramusculares. Y por parte de las recomendaciones dirigidas al consumidor, bueno, como antes dijo Hazel, bueno, que no se consuma un pescado crudo o semicrudo para evitar. De igual forma, que haya una buena cocción del pescado y en este caso también haya una buena congelación para así evitar presencia de ese parásito. Entonces, por eso sería la parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablarle mi compañera Angie Cerdas y mi persona Daniela Badilla sobre el caso clínico de anisakis SP en Perú. Bueno, el caso que encontramos fue una paciente mujer de 38 años procedente de Lima, Perú, la cual presenta síntomas de aproximadamente hace una semana, la cual caracterizado por una sensación de quemazón retroesternal constante, de una intensidad que va de leve a moderado. Además, ella obtiene un alivio parcial con la ingestión de alimentos y el dolor leve en lo que era la fosa ilíaca derecha, tipo un cólico esporádico y que no está relacionado a alimentos o defecación. Además, luego de realizar el análisis de laboratorio con resultados dentro de los límites normales, se realiza una endoscopía alta, encontrándose adherido a la mucosa gástrica un parásito móvil, que era blanquecino de aproximadamente unos 30 mililitros de longitud, el cual fue extraído y se identificó como Anisakis sp. Bueno, en los antecedentes, la paciente indica que ella ha ingerido pescado crudo en ceviche todos los fines de semana en los últimos años. También indicó que tuvo un diagnóstico clínico de brucelosis hace 4 años, aparentemente sin complicaciones posteriores. Ocasionales episodios de broncoespasmo leve asociado a infecciones virales de vías respiratorias altas. También la paciente indica que no ingiere medicamentos de forma regular y que tampoco tiene alergias medicamentosas. Y en cuanto a antecedentes familiares, no presenta. Luego, esas pacientes se realizan examen de laboratorio en donde los resultados de hemoglobina fueron de 12.3 miligramos por decilitros, los hematocritos fueron 38%, el hemograma fueron 5.000 leucocitos, el examen de orina salió normal, el examen de heces fue negativo, en lo que era la endoscopía alta, tuvo gastritis superficial, lesión inflamatoria erosiva asociada a parásitos y el examen parasitológico fue de Anisakis sp. En casos reportados, bueno, en Perú, donde ocurrió este caso, se conocen únicamente 3 casos reportados y dada la popularidad de la ingesta de productos marinos, es muy probable un subregistro por la escasa información sobre esta enfermedad y posiblemente por confundir la larva de Anisakis sp con un estadio temprano en desarrollo del ascaris. Bueno, tenemos algunos métodos de diagnóstico que, bueno, el de, que es de mayor utilidad es la endoscopía. Además, también tiene otro método de ayuda que es los estudios radiológicos que pueden mostrar hallazgos como lo son el defecto de llenado filiforme gástrico y la rigidez de márgenes y edema de mucosa según la ubicación que tenga la larva. Bueno, a modo de discusión, tenemos que el Anisakis sp es una enfermedad zoonótica que se da debido al consumo de pescado crudo o mal cocido y que la sintomatología intestinal va a variar porque también va a depender de la parte del cuerpo en donde se encuentre el parásito.
Además, bueno, otros reportes en el mundo tenemos lo que es en Japón, que es los platos son el sushi o el sashimi, en Estados Unidos de Norteamérica y en países como de Europa y América del Sur. En cuanto al ciclo de vida, bueno, un pescado parasitado es ingerido por un mamífero marino como los cetáceos o los pinípedos, los cuales llegan a su estómago y estos mamíferos liberan en el mar los huevecillos de Anisakis sp, los cuales eclosionan en mar abierto, siendo el segundo estadio. Luego, estos son ingeridos por los krill, que son como unos crustáceos, donde alcanzan el tercer estadio. Y los krill son ingeridos por peces de mayor tamaño, los cuales también son ingeridos por otros más grandes, y ahí es donde va continuando la cadena alimenticia, hasta que accidentalmente llegan al ser humano. Bueno, otros cuadros clínicos, tenemos lo que es la intensidad de sintomatología, que van a depender de la larva, de la ubicación de la larva, como dijo la compañera. Por ejemplo, en el esófago, en las amígdalas, en la parte gástrica, que suele ser la más frecuente, en los ganglios linfáticos, en el hígado y la vesícula biliar. Y los pacientes van a presentar, por ejemplo, dolor epigástrico, gastritis, lo que son las náuseas, vómitos y alergias. Y bueno, como conclusión, tenemos que al observarse un aumento de casos a nivel mundial y dado la severidad que puede alcanzar el cuadro clínico, resulta importante dedicar un mayor esfuerzo al estudio de esta patología, por lo cual se realizan esfuerzos a nivel mundial en el campo de la investigación para un mejor conocimiento y mayor difusión de las principales características de esta enfermedad, lo cual va a ayudar a que se encuentren mecanismos de control y prevención de esta. Y bueno, eso sería el caso clínico y muchas gracias por su atención.